a eso. Miren, leemos en el versículo 1. El versículo 1 dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Eso es una de las promesas de Dios que ha dado, hermanos, hoy a la iglesia, a los hombres, que tenemos que hacer. Ahí tenemos como número 1, hermanos, tenemos que poner en primer lugar en alto el nombre de Dios. Tenemos que exaltar el nombre de Dios. ¿Por qué razón? ¿Por qué nosotros exaltamos a Dios? ¿Por qué no exaltamos nosotros a otro ser humano que da ayuda, que hace las cosas en vivo, no? Porque nosotros sabemos que más existe un Dios verdadero, un Hijo, Jesucristo, y el Espíritu Santo que nos rodeó en nuestro corazón para que nos guiara a toda la verdad. Bueno, entonces ahí tenemos, hermanos, como número 1, exaltando a Dios. Y ya vimos, hermanos, ya les mencioné que nosotros tenemos que estar en la eternidad de Dios, vivir en la eternidad de Dios. Y como número 1 vamos a ver, hermanos, exaltando el nombre de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros y cada cuánto tiempo tenemos que exaltar el nombre de Dios? Y fíjense, vamos a leer ahí: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Ahora está la respuesta que yo les estaba preguntando en el versículo 2. ¿Alguien quiere leer el versículo 2? Hay una eternidad, ya les mencioné, hay una eternidad que Dios ya preparó, una eternidad para aquellos que realmente le amamos a Dios. Pero ¿qué vamos a hacer ahí? Ahí el versículo 3 dice: cada día te bendeciré, y luego, y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Yo creo que esa palabra de Dios, hermano, nos describe la seguridad de cada creyente. ¿Cuál es el trabajo que tenemos que hacer con Dios? Y aquí está hablando la eternidad de Dios, pero al mismo tiempo nos está mandando a los días que nosotros tenemos que bendecir al Señor todos los días. Y tenemos pruebas bíblicas, hermanos, que nosotros como iglesia tenemos que alabar al Señor todos los días. Tenemos que centrarnos a Dios todos los días. Ese es el tiempo de hoy. Pero el tiempo de la eternidad es cuando nosotros tenemos que estar con Jesucristo en la eternidad. Una eternidad. La eternidad es que no tiene principio, no tiene término y no hay sufrimiento porque es la eternidad. Hay una eternidad humana, la eternidad del diablo, donde va a ir mucha gente, pero ese es otro personaje que va a vivir eso. Pero nosotros lo que estamos viendo es de que nosotros, hermanos, estamos llamados a exaltar el nombre de Dios. Usted, hermano, está llamado a exaltar el nombre de Dios y poner en alto el nombre de Jehová nuestro Dios. A eso Dios nos ha llamado y por eso estamos aquí. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Exaltando el nombre de Dios. ¿Por qué vino usted hoy acá? A exaltar el nombre de Dios. Porque Dios nos lo ha llamado, que nosotros tenemos que exaltar el nombre de ese Dios vivo que realmente es. Pero ahora el versículo 2 dice que lo establecido ya está hecho. Dice: cada día te bendeciré. Y luego dice: alabaré tu nombre. Y luego entra otra vez a la eternidad de Dios. Están los dos tiempos: nuestro periodo de adoración de nosotros y el periodo de la eternidad de Dios. Entonces, por eso es importante, hermanos, que entendemos Biblia. Nosotros estamos llamados, estamos elegidos para exaltar el nombre de Dios en la eternidad. Por ejemplo, hoy, el tiempo de la iglesia de hoy, y al mismo tiempo en la eternidad de Dios. O sea que en otras palabras dice la Biblia que nosotros vamos a alabar a Dios día y noche. Pero eso va a ser en la eternidad de Dios. Eso ya vamos a hacer cuando ya vamos a estar con Dios en la eternidad. Entonces ya vamos a estar alabando día y noche. O sea que no va a haber periodo de día ni va a haber periodo de noche. ¿Por qué? Porque Jesús será la luz, o sea, Dios es mismo la antorcha, o Dios es la luz, que no va a tener medios para poner una tiniebla, porque Él es la luz de los creyentes en la eternidad, es la Nueva Jerusalén. Entonces es importante, hermanos, que nosotros tenemos que hacer exaltar el nombre de Dios, y número 2, bendecir el nombre de nuestro Dios eternamente hoy y eternamente, y lo tenemos que hacer para siempre. Y como número siguiente, ahí el número del versículo 2 dice que nuestra responsabilidad, hermano, para bendecir a Dios es, ¿a
cada cuánto tiempo, hermana Mari, lee este versículo 2. Esos días está establecido para nosotros hoy. Tenemos que bendecir el nombre de Dios todos. Y no nos olvidemos, hermanos, de Dios, no nos olvidemos de Dios. Cuando ya usted ya despertó en la mañana, lo dice, hermano, hermana, que le cueste doblar su rodilla, decirle, Señor, te doy gracias porque ya voy a caminar, ya voy a salir a la calle, ya no voy a trabajar 4 horas, hermano, 8 o 12 horas a trabajar. Hasta 10 horas, hasta 12 horas. ¿Y qué ahora vamos a bendecir el nombre de Dios? Entonces en ese paso hay días que a veces nosotros fallamos, pero yo quiero decir, hermanos, que procuremos de no fallar. ¿Qué vamos a hacer? Llega usted a la casa, bueno, usted llega a la hora que llegue, pero agarre la Biblia, hermano, agarre la Biblia y empiece a leer y póngase a orar y dice, Señor, te doy gracias porque este día ya pasó, ya leí, ya regresé, ya estoy en casa, ya leí una porción de la palabra de Dios. Cada día te bendeciré y luego y alabaré tu nombre. Es eso la responsabilidad que Dios le ha dado a cada uno de nosotros. Pero procuremos, hermanos, de no fallar a Dios, sobre todo a Dios. Yo puedo quedar bien con usted, pues no los que hoy no vinieron, ya pasó su día que no van a venir. Pero con Dios, entonces procuremos de no fallarle a Dios. Si el establecimiento es que cada día voy a bendecirle a Dios, nosotros tenemos que hacerlo. Lea allá en casa, ore por mí allá en casa, bendecimos el nombre de Dios. Porque hay muchos medios, ¿cómo tenemos que bendecir el nombre de Dios? Y eso es la responsabilidad de cada uno de los creyentes que Dios nos ha dado por ser hijos. Entonces, todo aquel que es hijo de Dios tiene que hacer estos pasos. Hace 8 días o 4 días estábamos viendo, hermano, que Dios nos llamó a hijos, y ahora somos hijos de Dios, y esos hijos de Dios tenemos que hacer bendecir el nombre de Dios. Cada día te bendeciré y eternamente alabaré tu nombre. Ahí van los 2 periodos, el tiempo de hoy y la eternidad de Dios que nos dará cuando nosotros estamos en la presencia de Dios. Son las responsabilidades como iglesia que tenemos que hacer con Dios, porque no podemos hacer otro trabajo y decirle, Señor, no voy a hacer esto, pero esto voy a hacer. O sea, decirle, Señor, yo tengo este dinero y te voy a dar. No vamos a poder con eso, hermano, si no tenemos que hacer la obra. Y vemos esta palabra de este hermano para obedecer sobre todo a nuestro Dios y empezar a cumplir. ¿Sabe usted qué le dice Dios al pueblo de Israel? Oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Si hicieres esto, dice, si oyeres mi voz y atendieres atento a mis dichos. Entonces dice Dios, ¿sabes qué? Tú eres el verdadero Israel de Dios. Y entonces, hermanos, tomamos ese paso que yo y usted tenemos que estar agradecidos con el Señor todos los días, hermanos. Ese es el privilegio más grande de poder platicar con Dios. ¿A qué hora? Yo no lo sé. Lo que sé es que tenemos que bendecir a Dios todos los días. Y luego el versículo 3, reconociendo la grandeza de Dios. ¿Qué dice el versículo 13? ¿Alguien quiere leer el versículo 3? Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Muy bien. Entonces encontramos ahí, hermanos, reconociendo la grandeza de Dios. El versículo 3, ahí lo buscan, ellos perdieron la cita. ¿Qué dice el versículo 3? ¿Cómo lo reconoce a Dios ahí? Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Ah, sí, entonces es importante alabar a Dios. Es importante alabar a Dios, porque viene ahí. Dice, grande, grande, grande es Jehová, y luego, y digno de suprema alabanza. ¿Y quién nos da las alabanzas? Nosotros, los ángeles, los apóstoles, los serafines, son los que se postran a adorar a Dios y dicen, santo, 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 digno es el Cordero de qué? De ser alabado. Incluidos nosotros como iglesia, tenemos que decirle, grande es Jehová y digno es Dios de suprema alabanza. Y luego, ¿qué sigue diciendo? Y su grandeza es inescrutable, que no tiene comparación, que alguien lo vaya a comparar a lo de Dios. No, hermano. Y por eso es importante que nosotros tenemos que reconocer ahora la grandeza de Dios.
que grande es Jehová, y Él es digno de suprema alabanza. Cuando nosotros cantamos aquel canto, decimos Santo, 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 Señor omnipotente. ¿De qué estamos haciendo ahí? Reconociendo la grandeza y el poder de Dios, que es tan grande. Esa es una de las responsabilidades que tenemos que reconocer, la grandeza de Dios, hermano. Y lo hemos hecho en nuestra mente, y reconocer cuando oremos, cuando estamos orando a Dios, digamos, Señor, te doy gracias porque eres grande en misericordia. Eres grande en poder, eres digno de recibir la alabanza. O sea, eres digno de la adoración. Porque así es, así Dios lo pide, así lo reconoce Dios, que Él es Dios grande y Dios todopoderoso y es digno de recibir la alabanza. Entonces nosotros estamos obligados a bendecir el nombre de Dios. Ahora nos vamos a bajar en el capítulo 23, o número 23 de Salmo. Salmo 23. El último versículo, a ver, hermana, es esperanza, lee el versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? ¿El 23? Sí. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán en todos los días de mi vida. Pero ahí nos quedamos. Ahí hay dos cosas, ahí hay dos pasos. Igual es lo mismo que no estaremos hablando. Una parte que dice ahí, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Esa es una parte de lo que Dios hace con nosotros. Nosotros siempre recordamos, hermanos, que gracias por la misericordia de Dios, por la bondad de Dios. Pues aquí están dos partes que usted lo graba y le entiende. El versículo, ciertamente el bien y la misericordia de Dios, ¿qué dice? Me seguirán a mí, o estarán conmigo donde yo esté. La misericordia, el bien están conmigo. Es el versículo 6, los que no han encontrado. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán a mí, me seguirán todos los días de mi vida. Y ahora viene lo que nosotros tenemos que hacer para la casa de Dios. ¿Qué dice? ¿Cuánto será el periodo así? Dos razones que encontramos ahí de, y en la casa, o en otras palabras, digo, y en la casa, en el templo, en la iglesia de Jehová, moraré por cuántos días, hermano. Por largos días, hermano. O sea, no tiene un límite, no tiene espacio, como ves, muchos dicen, hermano, hoy no voy a ir, mañana no voy a ir, mejor hasta dentro de 8 días voy a ir. Pero ¿qué están diciendo? Están negando, hermano, lo que es la grandeza de Dios. Y nosotros no debemos ir por lo nuestro, nosotros siempre aprendemos a ir por la grandeza de Dios, o sea, por lo que Dios hace. Les voy a mencionar otro versículo que el apóstol Santiago dijo, el apóstol Santiago dice el hombre así, dice, vamos ahora ricos y mañana traficaremos y haremos negocio. Y luego que sigue diciendo, y luego sigue diciendo, si Dios quiere. El hombre del hombre dice, mañana iremos a la ciudad y traficaremos y haremos todo lo que vamos a hacer, negocio. Pero ya Dios dice ahí vuelve a decir, si Dios quiere, se va a hacer eso, si no se va a hacer. Porque la decisión del hombre es un negocio separado. Pero nosotros aquí estamos que la misericordia, o sea, el favor o la bondad de Dios, y el bien de Dios, o sea, la misericordia de Dios, la bondad de Dios, nos tiene que guiar a nosotros. O sea, en otras formas, que nosotros vamos, donde vamos caminando está la misericordia de Dios, el bien de Dios, la bondad de Dios, pero todos los días. Es el versículo que estamos leyendo. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, o me guiarán, o irán conmigo,
todos los días de mi vida. La segunda parte dice, y en la casa de Jehová, Moraré por largos días. la palabra moraré lo cambiamos a otra palabra más conocida, vivir o viviré en la casa de Jehová. O sea, es el templo de Dios. Entonces, miren, nuestra obligación y responsabilidad es reconocer la grandeza de Dios. El favor, la misericordia de Dios me seguirán o estarán conmigo todos los días de mi vida. Y ahora mi promesa hacia Dios es de que yo voy a estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Así es, hermanos. Así es, que todos los días tenemos que estar inclinados, hermanos, en la casa de Dios. Y lo tenemos que hacer, si es palabra de Dios, lo tenemos que hacer para que se cumpla esta palabra. ¿Saben ustedes quiénes los hicieron esto? Los primitivos, los primeros cristianos, o sea, los primeros que se convirtieron. Dice ahí la palabra de Dios que cada día se reunían. ¿A qué, hermano? ¿A qué se reunían esa gente? No lo saben esa historia, hermano. Dice que cada día, o sea, me estoy refiriendo a los primitivos, a los primeros cristianos, que cada día se reunían, cada día se reunían en las casas. Hacían comida. Y también hacían comida. Hacían comida también. Porque le hacían fiesta por hacer comida, convivían todos juntos. Exactamente, después convivían juntos. Y ya miren, ahí en este paso, llega con los primeros primitivos y dice que esta gente se reunían, cada día en las casas se reunían a investigar, a estudiar si era la enseñanza que los apóstoles decían lo que estaba escrito en la Biblia de la palabra. Y ese paso no lo hemos hecho nosotros, tenemos que aprender a hacer ese paso, a enseñar todos los días, a estar en la casa de Dios todos los días, orar todos los días, compartir todos los días. Para que Dios haga toda esa promesa que está establecida en ustedes. Orar, hermanos. Yo les invito a que hay que reconocer, hermanos, que el favor, la gracia y la misericordia de Dios están o van con nosotros todos los días. Nosotros no estamos solos. Y nosotros no estamos desactivados, ni estamos desarmados. El problema es el hombre, cuando el hombre no quiere orar, no quiere leer, no se quiere preparar, no quiere entender, no se quiere centrar, cuando el hombre no quiere entender la Biblia, que ya es su problema del hombre. ¿Qué le pasó a este hombre Balaam? ¿Quién sabe esa historia, hermana? Balaam con Balac, o Balac con Balaam. Dice que se secó la mano. ¿Cuál fue, hermano? Balaam fue el que le habló el burro, ¿no? Balaam es el que habló con el burro. Sí, El ángel se paró en su camino en la burrita. es que este Balaam estaba indicado que él tenía que ser el favor de Dios. Y como se hizo rebelde el hombre, agarró su camino y se fue. Y queriendo ser el mejor, y ya agarra una burrita ahí o un asna, como lo pueden ver, y dice que lo valoró y le puso ahí su silla, como dicen en otro lado. Y ahí va montado sobre la asna, sobre la burrita, va montado. Y sale el ángel y se para el ángel con una espada. Y el hombre no lo vio la primera vez, y la segunda vez, hasta la tercera vez, el hombre vio que Dios le habla a los ojos de Balaam y dice que estaba un ángel con una grande espada en la mano. ¿Cómo iba a pasar la burrita si estaba atacada ahí por un ángel? Y entonces así es la vida del hombre. Cuando el hombre no quiere centrarse en Dios, el hombre agarra por su lado y Dios dice, Dios sabes que yo te alcanzo. Otra historia sobre eso. Ejemplo, ¿qué le pasó a la vida de Jonás? Jonás estaba obligado de ir a predicar a Nínive. ¿Y qué pasó, hermano? Y luego dice que él estaba obligado a ir a predicar a Nínive, en vez de irse por el camino de Nínive, agarra por el camino que iba a Tarsis. Y luego qué le pasó, que sigue siendo eso. Aborda su barco, se lanza, se va, y al medio, ahí en lo que van concentrándose en el mar, empieza la tormenta de Dios para atraparle a Jonás. Y ese momento cuando esos hombres tiraron a Jonás, los hombres, los marineros tiraron a Jonás, y es cuando allá le recibe el pez, pero ahí se cuenta que este hombre estaba obligado a ir a predicar a Nínive. Por su desobediencia. Sí. Y entonces todo eso, hermanos, nos indica que nosotros tenemos que entender la palabra de Dios y
Y hoy estamos viendo, hermanos, que tenemos que reconocer la grandeza. Tenemos que exaltar a Dios, tenemos que reconocer la grandeza de Dios y tenemos que exaltar a Dios. Y saber, hermanos, que la misericordia y la bondad de Dios nos guíen, nos dirigen y nos siguen todos los días donde vayamos. Nosotros a donde vamos, todos estamos con la bondad de Dios, la misericordia y la bondad de Dios. Este es el versículo que estoy leyendo. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Es el favor de Dios, hermano. Entonces por eso no debemos tener miedo de donde vamos. Yo sé que conmigo va el favor de Dios, la misericordia de Dios, la ayuda de Dios, todos los días de mi vida. Pero ahora nuestra responsabilidad, que ya les comenté, es que no tenemos que estar en la casa de Dios otra vez. Vuelve a regresar. Dios dice, ¿sabes qué? Mire, yo ya te di toda la bondad, la misericordia, pero ahora yo quiero que tú ahora estés en mi casa. Esa es la mitad del versículo. Dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. No nos olvidemos de Dios, hermanos. No nos olvidemos de la actividad de Dios. Dios tiene actividad, porque sabemos que con nosotros va la misericordia, la bondad, la ayuda de Dios, nos va guiando. ¿Qué hará una bondad? ¿Qué hará la misericordia? Nos lleve por donde vayamos caminando. Pero ahora la promesa de nosotros, debemos decir, Señor, yo voy a estar todos los días, te voy a servir todos los días. Pero como nosotros no podemos congregar todos los días, pero servirmosle a Dios, ¿de qué forma, hermano? ¿O de qué otra forma podríamos servir? Bueno, no nos congregamos todos los días, pero busquemos otro medio para que podamos servir a Dios. ¿Qué haríamos, hermana? Pues ahí en la casa leer, a cantar, a orar, a enseñar la palabra de Dios al que está ahí viviendo en la casa. Exactamente. Y como no asistimos todos los días, pues entonces leemos y al mismo tiempo vayamos a compartir con el vecino. Salimos a ver a aquel otro hermano, vamos a ver a aquel otro joven allá, a tal otra hora vamos a estar allá. Y entonces esa es hacer la actividad de Dios. Y entonces creer que el bien y la misericordia o el favor de Dios nos guiarán todos los días de nuestra vida. Pero tenemos que exaltar a Dios y reconocer la grandeza de Dios y poner en alto el nombre de Dios, hermano, para que todo nos vaya bien. Y no hay cosa que nos va a parar, porque todos dependemos de nuestro Dios. Y cuando yo y usted dependemos a Dios, solo las cosas se acomodan. Solitos se acomodan las cosas. ¿Y cómo no vamos a estar agradecidos? Entonces cuando más que doy gracias que estuvo bien, salió bien y te voy a seguir, porque la misericordia y el bien están conmigo. Y como yo sé que el bien me está ayudando, pues yo voy a seguir contigo y te voy a seguir. Y luego vamos a cantar por toda la eternidad, hermanos. El privilegio más grande es cantar a Dios por toda la eternidad. Recuerda el versículo que vimos, dice, te bendeciré eternamente y para siempre. Dios nos bendiga, hermanos. Dios nos bendiga, pónganse de pie. Estamos todos invitados para servir a Dios hoy en esta edad, en este tiempo y también por la eternidad. Cierren sus ojos.